27% de las autoras son mujeres de este gran, ¿verdad?, mercado que representa la historieta. Entonces en Francia igual tienen el mismo problema. Las autoras de historietas se han manifestado, han hecho cartas para que las incluyan también dentro de los grandes festivales como el de Angulema. Se han pronunciado porque casi no hay representación, no están nominadas, etc. Hay un montón de problemas que están en Francia, pero que lo vemos también en Costa Rica y es un poco generalizado. Entonces nuestra idea es poder visibilizar el gran trabajo que hacen para que el público también las conozca. Entonces, primera pregunta para quien quiera responder primero, como gusten, es ¿cómo llegaron al cómic? ¿Qué las inspiró? ¿Por qué encontraron en el cómic una fuente de inspiración o un lugar para hacer cosas? Hola, hola. Yo creo que es una historia bastante larga. En mi caso, vamos a ver si la resumimos un poco. Pero digamos que yo desde que tengo recuerdos, yo dibujo y hago historias. En mi mente siempre tengo historia. Yo voy en el autobús y me voy imaginando alguna historia fantasía. Siempre ha sido como el lado mío. Entonces, yo desde pequeña siempre empezaba a dibujar y a hacer como historietas. Como decía José, yo empecé a ver series animadas de anime y todo eso. Entonces me empecé a copiar, digamos, de este nicho. Leía cómics que tenían mis primos, porque como dice antes, a mí no me permitían como mujer comprar un cómic. Yo llegaba a una tienda, recuerdo una vez que yo llegaba a una tienda, traté de comprar un cómic y me dijeron, no, eso no es una historia para niñas. Pero mi hermano, que es solamente un año mayor que yo, lo podía comprar. Entonces, yo leía los cómics a mi primo, que le podía robar ahí de vez en cuando y los veía. Entonces para mí esas fueron como las influencias, los cómics que tenían mis hermanos, que tenían mis primos, las televisoras que uno veía en ese momento, Pokémon y todo eso, eran como mi inspiración para yo hacer historias. Yo soy de San Carlos, entonces ahí el arte está muy olvidado. No existe en Costa Rica, está olvidado. Ahora imagínense en las zonas alejadas de la capital, todavía más. Fue hasta que yo vine acá, que yo una vez, recuerdo que yo estaba, me encontré un blog ahí, yo pensaba que los cómics solo lo podían hacer grandes artistas, los importantes, los de Estados Unidos, eso era solo para los grandes, no era para uno. Y me metí a un blog y veo que una muchacha estaba escribiendo una historia de la vida cotidiana. Y los dibujitos solo eran la cabeza de los protagonistas que salían, y así en palitos. Y ella ponía los diálogos, no había fondo, no había nada más. Y tenía muchas personas entretenidas en la historia, incluyéndome a mí, soy una de sus fans. Y la historia era muy entretenida. Y todo era con solo las cabecitas y los diálogos. Eso era todo. Y entonces yo dije, pucha, ¿por qué ella que solo está haciendo palitos, está dibujando, está publicando eso en línea? Yo no lo voy a hacer. Yo no soy un gran dibujante ni nada, pero ¿por qué no voy a hacer algo así tan sencillo que entretenga a la gente? Porque yo creo que los cómics es eso, entretener a la gente, ¿no? Usted no tiene que ser el gran experto en anatomía, usted tiene que entretener con sus historias a la gente. Entonces fue ahí donde yo empecé a hacer pequeñas muestras, una página de un cómic o una historia corta de 5 páginas, y así empecé, los publicaba en mi página de Facebook para que mis amigos lo vieran, y ahí les encantaba. Y fue como, ya para en pandemia, que ya en pandemia nos golpeó a todos tan fuerte, y nos tenían tan encerrados que yo dije, ¿por qué no empiezo yo un cómic seriamente? ¿Por qué no? Porque, o sea, estoy en este momento no haciendo nada porque nos tienen encerrados, nos tienen sin poder salir. Tengo yo mi computadora, tengo yo mi tablet. ¿Por qué no empiezo yo a dibujar mi historia? No sé si a alguien le va a gustar, no sé si mi dibujo le va a gustar a nadie, pero alguien, con que solo una persona lo lea y solo una persona le gusta, cumplió su función como cómic. Entonces yo, ahí fue donde me empecé a tirar a hacer el cómic digital. Y bueno, estamos acá, ya tengo
uno impreso, una precuela de esa historia que estaba haciendo digital. Ok, aquí estamos, lo que son las cosas de la vida. Hola. Creo que en mi caso específicamente fue a través de no tanto como una explícitamente decir hoy se va a hacer cómic, sino que siempre he dibujado y para mí dibujar es como una herramienta que tengo para dialogar con la realidad y con mí misma, con el mundo interior y el externo y para entender el mundo básicamente, para dibujarlo. Y como me costaba demasiado hacer una ilustración sola y como que siempre me salen ilustraciones fragmentadas y siempre termino poniéndole texto y como que naturalmente se fue dando, digamos, que me di cuenta que era cómic y empecé a darle como coherencia o a darle cuerpo y a darle como explorar el cómic, digamos, de lo que yo ya hacía. Entonces creo que en realidad pues, empezar a hacer historieta fue como darle sentido a lo que yo hacía, digamos, y meterlo en una disciplina, digamos, que es la historieta, y ordenar entonces mi cabeza, digamos, y mi práctica artística como en esa dirección. Es el resumen. Bueno, yo creo que yo entré al cómic como por crisis vocacional, tal vez. No tenía muy claro, digamos, que era ilustradora, ni siquiera. Yo estudié pintura en la universidad. Anduve cambiando de carrera, estuve en sociología, estuve en derecho, estuve como buscándome a mí misma en muchas partes. Y terminé trabajando como ilustradora, como para proyectos de investigación ahí en la universidad, y habíamos hecho como algunas historietas aplicadas, digamos, como contando historias que salían como el trabajo con comunidades y así, pero nunca me había dado como el chance de contar mis propias historias o explorar un poco cómo yo quería contar, ¿verdad? Y creo que fue como a partir de estos dos concursos, el Centro Cultural de España, como que empecé a explorar el cómic, ¿verdad? Que me permitía como mezclar cosas que me interesaban, ¿verdad? Como temas, mezclar con el dibujo, con la cuestión de la narrativa también. Y sí, yo creo que fue un poco gracias a eso que empecé como a explorar el cómic. De niña no me acuerdo como de tener acceso a cómics, tampoco no me acuerdo como de ser muy fan de cómic en el colegio, pero ya como más grande sí empecé como a ver a historietistas mujeres que me inspiraron muchísimo también, como hacer cosas, contar historias más de la vida cotidiana, como Paola, por ejemplo, es una como que me encanta lo que hace, ¿verdad? Cómo cuenta su propia vida sin, no sé, sin necesidad como de mucho, ¿verdad? Como tener un super dibujo o cosas así. Chabela también como que me inspiró muchísimo su trabajo con la red de muchos lugares, también empecé con la red y entonces sí, como que a partir de esas inspiraciones uno va explorando y aterrizando un poco lo que está haciendo ahorita, ¿verdad? Bueno, en mi caso con comparaciones, digamos, yo también estudié pintura y fue como que no me gustaba fotógrafo como muy realista, como que me costaba mucho como vincularme con la pintura en sí. Y recuerdo que para el cómic yo sí quería como acercarme más a lo que era la lectura y me costaba mucho como no unirme como con libros normales antes, ¿verdad? Y como que la manera más fácil de llegar a la lectura fue con el cómic. Y yo decía, bueno, me siento teniendo demasiado, no me estoy como distrayendo, y todo se me hacía como muy entretenido, como, no sé, como que yo quería hacer eso, decir, que tienes que analizar lo que quiero como decir de esta forma. Entonces creo que fue por ahí, y también como el centro cultural, ahí fue como mi primer acercamiento, como mandarme al agua y hacer cómic. No sé, creo que eso fue muy bueno, la verdad. Y partiendo de esto que acabas de decir, de canalizar, digamos,
cuáles son los temas que les interesan o que los temas que trabajan, que naturalmente les quieren plasmar en el cómic, y cuáles son sus obsesiones, en qué tanto se fijan, en qué se preocupan, etcétera. ¿Cómo es el trabajo? Ok, en mi caso es que yo estudié arquitectura. O sea, yo no estudié artes, digamos, de pintura, de dibujo, todo ha sido un aprendizaje por mi cuenta, pero siempre me han encantado los personajes de fantasía. La fantasía en sí, la magia, el misticismo. Desde chiquitilla yo crecí con esas leyendas de la mona, la cebra, los duendecillos. No salga en la noche porque le van a salir los duendecillos. Entonces, esas cosas, en vez de darme miedo, a mí me fascinaban un montón. Yo decía, qué chido pensar en que hay un ser ahí mágico entre el bosque. ¿Quién sabe qué será la vida que tiene? ¿Cómo comen? ¿Verdad? Todas esas cosas. Entonces, cuando yo empecé, cuando vine aquí a la capital, yo empecé con los juegos de rol, de fantasía, que son dragones, magos, caballeros, la edad medieval. Yo siempre he sido fanática de la historia. A mí me encanta leer, traer libros de historia, saber detalles, y la arquitectura me dio a mí ese espacio, no solo conocer la historia, sí, en 1800 no sé qué ocurrió tal guerra, sino que mira, las puertas se hacían de esta manera porque había algún problema o algo, o sea, cómo la arquitectura se generaba a través de la sociedad. O sea, la sociedad no generaba arquitectura en el sentido de ay, qué bonito se ve, sino que era una necesidad. Entonces, a través de todo eso, la arquitectura también, en especial la gótica, tiene mucho sentido, la arquitectura religiosa, tiene mucho sentido el misticismo, las gárgolas. Entonces, yo siento que por ahí era como mi gusto. Entonces, cuando yo empecé esta historia, a mí me encantan dos culturas en general. La griega, no sé por qué le tengo demasiado, me fascina toda la historia helénica, toda esa época de fantasía, y la de Costa Rica. Entonces yo dije, voy a crear una historia con tintes griegos, pero al mismo tiempo le metí muchas cosas de Costa Rica. Tengo familiares que son de indígenas, unos de San Carlos, otros de la parte de Limón, y me crecí con ellos y con sus historias también, que ellos también tienen sus historias, y un Sudán, nos contaban algunas cositas. Entonces yo agarré esas cosas y las metí en mi historia. Entonces, esas son como mis partes favoritas. En los detalles, en los que siempre me fijo, creo que es en la arquitectura, en los fondos en los que estoy haciendo. Pero que ustedes no crean, digamos, pensarían que tal vez yo hago fondos muy elaborados, cual no es cierto, porque a mí me encanta más enfocarme en los personajes. Pero sí que haya un sentido lógico, que si están en un templo, que es muy parecido a un templo religioso, un templo griego, es que responda a lo que es la necesidad de eso. No solo voy a poner un fondo por ponerlo. Me fijo mucho en los detalles, que haya una continuidad, que la historia se lea correctamente, que no brinque de un punto a otro y ustedes digan, ¿qué pasó? Pero un momento, estábamos hablando de algo y de un punto a otro, la siguiente escena, no entendí qué pasó, ¿verdad? Sino que haya un flujo, una narrativa. Por eso me gustó mucho también los cómics digitales, porque eso es como hacer música, porque lleva un ritmo, una pauta, lleva silencios, lleva paneles largos, paneles cortos, paneles seguidos, ¿verdad? Eso es como hacer una partitura. Entonces siento yo que es una de las cosas que me gusta, porque el cómic que uno imprime está limitado a la página, y si es cómic americano está limitado a unos 6 páginas, entonces tienes que hacer un ritmo de 6 páginas. Pero con el digital, como es scrolling, no hay limitación. Entonces yo siento que es una canción seguida, y lo que hay son unos silencios, unos descansos,
pero no es que corta con una página, sino que la narrativa continúa hasta que termine con la historia que se está haciendo en el capítulo. Entonces, esas son las cosas que yo tomo en cuenta, que haya como un cierto ritmo, una composición, que los colores jueguen un papel súper importante, que si empezamos con colores claros es porque la escena es emotiva, es tranquila, y si se pone la escena violenta, oscura, triste, entonces empezamos con colores, empezamos a hacer un degradado de colores oscuros. Siento que esos pequeños detalles son muy importantes y hacen que ya el cómic no solo se vuelva una narrativa, sino que se vuelva una canción y se vuelve también un solo canvas de arte. Bueno, en mi caso me pasa al revés. Como que el fondo me cuesta mucho y bueno, en mis cómics lo que yo más, bueno, los que he hecho, siempre me enfoco como en experiencias bastante personales, como lugares que me han pasado y intento como plasmarlas de una forma como bonita, no sé si es la palabra como tierna, no sé, pero sí intento como hacer mucho lo que es el cuerpo, como ilustro cómo sentía mi cuerpo en ese momento o cómo más bien lo exagero para disfrutar lo que es el dibujo, ¿verdad? Que es como esa exageración. Y básicamente son como temas que se hacen como la sexualidad más que todo. De hecho, la mayoría siempre tienen en común como la sexualidad o como la evolución de algún proceso, como algún tiempo como, no sé si metamorfosis es la palabra, pero siempre hay una evolución del personaje en mis cómics y es como, quizás como una evolución un poco como locura, pero como muy, muy, muy personal, quizás. Y sí, normalmente sí me fijo como en eso, como en los colores también, y definitivamente lo que es el cuerpo. Bueno, yo como que empecé haciendo también algo sobre el cuerpo y la belleza, como explorando también, cuestionando, digamos, temas como el rasurarse o no rasurarse las piernas, como el tema de los pelos, que había sido también como que en la pandemia vivía en la casa con mis papás en ese momento y dejé de rasurarme las piernas y fue como un problema ahí familiar de que, bueno, pero ¿por qué no se rasura las piernas, verdad? Entonces como que empecé como a explorar ese tema y como de una manera ahí conversando con mi gata también, que es como mi psicóloga y por ahí como que ese tema de la belleza lo he explorado un poco muy a nivel personal, la experiencia personal. Y también me interesa como la parte social, el que Mundial Alianza tenía que ver con los niños que viven cerca de cultivos de piña y es una historia que estoy tratando de darle continuidad, pero como que me pesa mucho, o sea, como que no quiero hacer una historia realista, ¿verdad? Sino darle también como un contenido más de la fantasía y un poco eso, como jugar un poco con eso, ¿verdad? Como no hacer un documental sobre las infancias en las piñeras, ¿verdad? Sino como tratar de explorar un poco la parte fantástica también, pero bueno, como que ahí estoy jugando un poco con eso. Creo que sobre los temas son como las varas que veo y así, como que me gusta intentar registrar mi cotidianidad porque me gusta luego leerla a los años y verla. El acto de registrar y documentar. Pero sobre todo me gusta dibujar, digamos, creo que realmente disfruto del acto de dibujar, la paso muy bien. Mi voz interna cuando dibujo es siempre como elogiándome a mí misma, o sea, siempre estoy como subiéndome la autoestima mientras dibujo, como que siempre que hago un cuadrito, luego es como, ay, en qué momento me volví tan genia y como que de verdad que lo disfruto demasiado y siento que es una hora que me hace, o sea, estoy obsesionada con la dopamina que me da, yo creo, dibujar, realmente es algo que disfruto, creo que es el resumen.
pregunta que habíamos un poco peloteado entre cómics y la alianza era cómo es la construcción de los personajes que hacen ustedes y si hay diferenciación en cómo se aproximan a un personaje femenino y a un personaje masculino, si sienten alguna brecha, si no, si es igual es el mismo impulso o cómo funciona. Pucha, voy a ver si resumo eso, porque yo sí puedo dar aquí 3 horas hablando del género, ¿verdad? En los personajes, en los medios televisivos y todo esto, pero bueno, vamos a ver si resumo. En mi caso, siento yo que hay una escasez en personajes femeninos bien escritos en todos los ámbitos de lo que es la comunicación, que es las historias, ya sea televisión, películas, etc. Entonces, creo que es un reto generar estos personajes a nivel de que se transmitan de manera correcta, al menos para mí, que sea como, si voy a hacer un personaje femenino, quiero que tenga esa fortaleza y que haga una buena representación de un personaje femenino. Y no me refiero a que tiene que ser perfecta, que todo lo puede hacer, sino que cualquier mujer que agarre mi historia y la lea, diga, soy yo, es mi hermana, mi tía es igual, se pueda sentir que es un personaje femenino real, porque digamos que contando un poquito la historia de ver personajes femeninos en los cómics, es esta mujer en bikini armor, ¿verdad? Que es como se va a la batalla, pero va con un bikini de metal, así exponiendo todo ahí para que pasen todas las armas, ahí así para ver. Y si no es eso, son las superheroínas que andan con un leotardo súper ajustado. Yo siento que esa es una de las consecuencias de por qué las mujeres no nos acercamos tanto, al menos en mis años de los 90, no nos acercamos tanto a las historias de cómics. Eran más cosas de hombre porque eran para el grupo masculino. Entonces yo no quería repetir las cosas que yo de niña veía. Por ejemplo, nunca se me va a olvidar yo estar viendo los X-Men, la Paulilla, y me encantaba mucho el personaje de Titania o Rogue, que era una mujer súper poderosa, que te podía quitar los poderes con un solo toque, y yo decía, wow, ese es el mutante más poderoso que tiene todos los poderes de todos los personajes. Y resulta que en uno de los capítulos iban a entrar a una batalla y Wolverine le dice, no te metas, esto es una pelea de hombres. A una mujer que le podía robar sus poderes, agarrarlo y destrozarlo contra el piso. O sea, esas son cosas que no tienen ningún sentido, ¿verdad? Entonces yo decía, yo no quiero eso en mis historias. No quiero tampoco una mujer que lo pueda hacer todo, porque las mujeres no lo podemos hacer todo. O sea, la sociedad quiere que lo hagamos todo, pero no podemos hacerlo todo. Entonces, quiero mujeres humanas. Tengo planeada una de las partes de la historia que pronto se va a publicar, donde una de las protagonistas se empieza a sentir mal porque empieza a tener el periodo. ¿Cuántas veces se habla del periodo en los cómics de aventura, de fantasía? Que no sea la vida real, que no sea el diario de fulanita. No, ¿cuántas veces se ve eso? No digo que siempre haya que ponerlo, siempre hay que ponerlo cuando tenga algún peso narrativo, alguna importancia. En este caso, la importancia es que ella se sienta mal y el otro personaje que necesito que empiece a comprender, que se empiecen a unir, que son enemigos, pero que poco a poco se empiezan a entender entre ellos, que es una de las partes importantes de esa historia, el entendimiento a personas diferentes, empieza a comprender. Dice, ve a una persona que era fuerte en un estado de vulnerabilidad y empieza a decir, haremos nuestras peleas, o sea, intentemos recuperar, intentemos respirar. Entonces uno de los primeros puntos de acercamiento, y a mí me parece una parte súper importante. Entonces, cuando yo creo un personaje femenino, siempre estoy pienso en mis hermanos y cómo ellos a veces se reflejan a otras personas o cómo ellos piensan que es algo, y yo digo, vamos a cambiarle esa vista. Entonces empiezo a pensar en mi mamá,
empiezo a pensar en mi amiga, en mi prima, empiezo algún chascarrillo que a ella le haya pasado, y así es como yo empiezo a crear los personajes femeninos. En cuanto a personajes masculinos, definitivamente es muy diferente entre ambos. No me gusta que tampoco el personaje masculino se vea como el tonto, como el engreído, como siempre quieren reflejar a los personajes masculinos en algunas películas donde más bien quieren como empoderar a la figura femenina, haciendo al hombre más tonto, más inútil, más débil, sino que más bien personajes reales. No me gusta como hacer la analogía de Mulan, de la animación de Disney del 99. Ahí vemos una Mulan que a ella le cuesta levantar unas botellas de agua, unas jarras de agua, y que le cuesta mucho porque al final ella es una mujer, la fuerza ella no la tiene como los hombres, y los hombres levantan y salen corriendo. Esa misma escena la vemos en la película ahora que salió recientemente de live action, y ella levanta los cosas como si no tuvieran nada y corre, mientras que más bien los hombres casi que le doblegan su altura y les cuesta. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? O sea, ¿qué tiene de malo que a Mulan le cueste levantar algo de peso si al final de la historia vemos que Mulan salva a China? O sea, con el hecho de que ella se vuelva la heroína que salva a China, no le quita el mérito que ella no pueda levantar 5 litros de agua. Entonces, siento yo que así son como pienso yo los personajes. O sea, que cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades, pero al mismo tiempo vemos dos personajes que saben utilizar sus debilidades y sus fortalezas de la mejor manera para poder lograr sus objetivos, ya sea de forma inteligente, usando la fuerza, usando muchos métodos. Entonces, cuando yo pienso en los géneros, le doy mucho peso. Sí, él puede hacerlo con más fuerza, pero tal vez se ocupaba en ese momento tener inteligencia y no fuerza. O más bien al revés, ella no puede porque se ocupa fuerza. Pero entonces ahí es donde aparece algún personaje masculino para ayudar. Entonces yo siento que al menos ese es como mi parte o mi balance que me voy a vivir cuando creo personajes con los géneros. En mi caso yo siempre uno como mujeres, o intento también como irme a como personas como de género no binario, porque me parece muy interesante, pero usualmente siempre es como mujeres, porque es como lo más cercano como que puedo como relacionarme. Siempre me ha costado dibujar personajes masculinos, porque como que me cuesta mucho conectar a la hora de dibujar un personaje masculino, y también siento que hay como de mi parte un toque de rencor con lo que es el manga o el anime, porque siempre que hay algo que a mí me gusta, yo digo como, ¿por qué tienen que ser el personaje como mujer o los personajes femeninos como tan terciarios? O sea, ni siquiera llega a ser secundario, es como terciario, me cuesta mucho que sea secundario. Cuando es secundario es como qué decepción que le pasara esto, o sea, como que no hace ni siquiera justicia a la narrativa. Entonces, a veces cuando dibujo, siempre está como ese rencor ahí, como de, quiero dibujar un personaje masculino, pero siento que no merecen tener ese espacio, como que es un rencor nada más que está ahí, pero como que también quiero salir de esa zona y empezar a dibujar más personajes masculinos, pero sí, o sea, me ha gustado mucho y simplemente me encanta dibujar como cosas que se relacionan como a la feminidad, no necesariamente como ser mujer, sino como simplemente como a, no sé, dibujar personajes que tengan el pelo largo y no necesariamente que sea una chica, pero que tampoco toque tantos temas como masculinidad necesariamente. Es un toque complejo, pero sí intento siempre como que, no sé, que todas sean mujeres, no protagonistas al menos. Creo que yo más que todo hago autorretratos, me amo mucho a mí misma y creo que ahorita estoy como en este punto en el que necesito dejar de dibujarme a mí misma, no necesito, pero necesito como crear más personajes y creo que ha sido como un reto, porque desde que me pusieron una tarea en el kinder de hacer un autorretrato, yo dibujo frente al espejo, o sea, como que
para aprender a hacer manos o pies o cosas siempre así de frente al espejo, y creo que, o sea, yo los dibujos que veo de las demás personas siempre veo que se están dibujando a sí mismos de alguna forma, y creo que eso es algo que hay que aprender a matizar a la hora de hacer personajes. Dibujar hombres es muy aburrido, o sea, no lo voy a hacer, me dan un toque, están ahí de fondo, digamos, como me doy cuenta, digamos, que las historias que hago son el fondo, y creo que están bien, porque en la mayoría de las historias que hacen los hombres, las mujeres nada más son como un objeto del deseo, un objeto de discordia, o simplemente algo que hace que la narrativa se mueva, pero no tienen personalidad, no tienen, o sea, no tienen identidad, y creo que sí, yo no tengo por qué hacer esas historias, y me gusta más dibujar otro tipo de personajes, de nuevo, también mujeres, no binarios, etcétera, o sea, como también porque me gusta mucho la ropa, y me gusta dibujar ropa, y me gusta como buscar en Pinterest ropa que me guste, y siempre es algo que me ha gustado, y entonces eso, creo que estoy pensando en ropa. Sí. Sí, yo creo que en la misma línea, como dibujo mucho experiencias personales, dibujo sobre todo personajes femeninos, pero digamos en el caso de los niños y niñas de la piña, o que viven cerca de la piña, como que sí es un poco una preocupación constante de cómo estoy presentando el género. Y es un poco también pesado, digamos, tener eso, como darle a las niñas un rol protagónico, ¿verdad? Como que siempre está esa preocupación. Ahora esta semana como que retomé, lo había dejado un poco botado ahí, pero retomé ponerme a escribir como la sinopsis, ¿verdad? Y me di cuenta como que en el cierre que estaba haciendo, así, en un momento muy importante, el niño era el protagonista y el héroe, y como que no me había dado cuenta, ¿verdad? Y alguien me lo hizo ver, y yo me quedé ahí, sí, o sea, estoy cayendo en la misma onda como de que el niño es el héroe que va a salvar a todo el mundo, ¿verdad? No, eso no se puede, ¿verdad? Entonces hay que transformar esa parte y darle a las niñas el rol protagonista. Porque es una preocupación constante que yo creo que tal vez autores masculinos no tienen, ¿verdad? Y creo que eso pasa mucho, como que las autoras tendemos a tener como esas otras preocupaciones, ¿verdad? Como no sé, que son más de género. Nos queda poco tiempo, pero bueno, yo tengo más preguntas, pero no sé si de una vez pasamos a preguntas del público, si quieren, si tienen alguna pregunta que ya tengan en mente. Bueno, esta es una pregunta que he conversado con algunos de ustedes, pero igual me gustaría, como para efectos de público, y con las que no he conversado, pues igual. En el campo del cómic nacional ha pasado lo siguiente, actualmente y durante años hemos hecho muchos esfuerzos independientes, nos hemos tirado a publicar en fanzine o hemos ido a imprentas, pero a pesar de todo el surgimiento de las mujeres en el cómic nacional, hace poco empecé a notar que aunque hay muchísimas que están haciendo, pareciera que la mayoría no se está tirando a la aventura de la autopublicación. Y empecé a preguntarme, bueno, puede que haya un tema generacional, porque muchas son jóvenes que están entrando por el webtoon, y hay un tema generacional, pero también tengo conocidos de la misma generación que han hecho webtoon y de todos modos están tirando al físico. Ahora, por ejemplo, Beco ya tiene pues su versión física de su cómic. Entonces me empecé a preguntar, ¿hay un tema, creen ustedes desde su perspectiva personal o desde su experiencia, como sea? ¿Será una cuestión de género? ¿Hay un tema porque de pronto sea complicado enfrentar la imprenta o lo físico? ¿Es algo generacional o no tiene nada que ver, simplemente por alguna razón no han entrado ahí? No sé, quiero nada más como eso, o si todos están considerando algún proyecto independiente que se quieran tirar a publicar en físico. Bueno, en mi caso,
Yo tomé el proyecto del webtoon, que es esta historia seria, yo lo tomé como algo personal mío. No lo estoy pensando como, oh, voy a ganar dinero con esto, voy a llamar a una editorial y que venda miles de copias mías y me voy a hacer millonaria y voy a reír en mi trono de oro. Entonces, no, yo lo pensé más como algo personal. Si a alguien le gusta, pues le gustará. Pero sí, cuando estuve investigando sobre editoriales, básicamente la parte económica le queda a uno. Todo lo que es la impresión y todo eso, el peso le queda a uno. Y para hacer un proyecto que yo no tengo planeado tener como vivir de eso, pues sí pensé que no valía la pena pues gastar la cantidad de dinero que se necesita solo para imprimir unas 100 copias, 200 copias, y a veces una librería o algo te viene para un spot, te puede pedir 60, 100 copias. Económicamente no es algo viable para mí, así que lo descarté por un rapidito. Cuando empecé a investigar, también hay muchas cosas que me di cuenta de lo que es los derechos de autor. Una editorial española me había contactado y me habían dicho que yo no tenía derecho a publicar por ningún otro medio que no sea por ellos durante 10 años. No, perdón, durante 5 años. Entonces, es mío, es mi historia, porque durante 5 años, si ellos están publicándolo en España, porque yo no lo puedo hacer aquí en Latinoamérica. Pero era como una de las cláusulas que ellos me habían mandado. Entonces yo dije, pues no, y yo sé que no todas las editoriales son así, pero hay como mucha traba burocrática, que te piden permiso de acá, que te pide acá, que te tiene que estar inscrito aquí, que tiene que estar inscrito allá, y ya con solo inscribirlo en la propiedad intelectual, ya eso es una plata que hay que sacar. ¿Y de dónde? ¿Quién sabe? Entonces, la autopublicación en medios gratuitos, en páginas que no te piden más que tener internet, creo que sí, casi siempre va a ser la opción correcta, más cuando uno está iniciando, cuando nadie te conoce, no sabes quién sos. ¿Quién va a comprar un libro de alguien que está iniciando si no? O sea, es diferente a alguien que ya lo conocen, que es un escritor o un comiquero famoso y saca su propio, y ya solo el nombre lo vende. Pero uno iniciando, para mí fue como casi natural decir la publicación en línea. Es gratuita, le dejo el link a todo el mundo va y lo ve, todo el mundo lo lee y listo. Si alguien quiere colaborar con algo, están siempre a medios de pago como Patreon, Buy Me a Coffee, pero son como pequeñas ayudas o cosas así. Entonces al final creo yo que esa es la razón de mi parte. La otra es que es cierto, cuando una es autora es difícil que una editorial lo vea uno, y más cuando no es romance. Yo me meto a veces a tiendas donde hay cómics y me pongo a buscar cómics publicados por mujeres o libros publicados por mujeres y la cantidad es menor. O sea, es una practiquita que cualquiera puede ir a hacer, meterse a una librería, empezar a ver cuántas autoras hay, cuántos autores hay, y la cantidad es menor. Y es porque las mismas editoriales, si no es romance, probablemente una mujer va a escribir mal fantasía, va a escribir mal sobre guerras o sobre historia. Seguramente no es entretenido, ellos no son más estrictos a la hora de elegir. Entonces la autopublicación te da esa libertad, no solo de tener tu propio material, que es completamente tuyo, tú lo vas y le pones los derechos de autor en páginas en línea o lo haces aquí en Costa Rica. Tienes la libertad de trabajar a tu propio ritmo, de trabajar con tus propias reglas, y te da esa libertad que a veces, tanto como el género, como la burocracia y todo eso, no te permite. Sí, yo creo que el factor económico tiene mucho peso. Yo he autopublicado fanzinitos de este tamaño, ¿verdad? Que puedo imprimir en una 11 por 17, ¿verdad? 5. Y eso es lo que he podido autopublicar, ¿verdad? Pero ya hacer con un tiraje, pues,
implica un gasto más grande. Bueno, primero hay que pagar el alquiler y pagar la comida de los gatos y todo lo demás, ¿verdad? Y después uno imprime. Y además que ¿verdad? Sin tener una seguridad de que va a recuperar su inversión. Pero sí, sería muy chido, digamos, tener... Y yo sé que hay fondos, ¿verdad?, del Ministerio de Cultura o ese tipo de cosas que uno puede aplicar, pero y que también implica tiempo, y que yo creo que en la producción de cómic eso es algo que pesa mucho el tiempo, ¿verdad? A veces hay que trabajar mucho en otras cosas para sobrevivir y dedicarle un ratito, ¿verdad?, así del día o de la semana a este trabajo, ¿verdad?, que es ahí como, no sé, lo que nos da más placer tal vez, pero que no nos da tanto dinero por ahora, y esperamos que en algún momento sí lo haga, pero hay que esperar. También siento que es con el gremio, digamos, siento que el gremio del cómic es, al menos acá, es como un toque limitado, y más como en mujeres, digamos, como que yo sí veo como mucha gente que le gusta el cómic, pero más que todo es el manga, y todo bien, pero es como un gremio muy específico que le gusta como el cómic, al menos como independiente, y la mayoría de gente conoce Persepolis y ya, digamos, como alguna autora femenina. Y siento que, bueno, el gremio es algo que puede ser una limitante, el factor económico de fijo y el tiempo. Digamos, si yo no dependiera de un trabajo de corporativa, de full estaría con todo el privilegio de desarrollar más herramientas, o buscar más personas, o patrocinadores, o no sé, digamos, como si tuviera más tiempo y dinero, de fijo sería algo que haría todos los días, o publicaría todos los días, o incluso si tuviera la oportunidad de regalar cómics lo haría, porque yo sé que no todos tienen como el privilegio de comprar un cómic o informarse, ¿verdad? O sea, hay gente que solo va a la librería internacional y no sabe que hay otras librerías que pueden dar cómics, por ejemplo. Entonces siento que no sé, son muchas cosas. Pero sí. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, eso que estabas hablando del acceso a los cómics, yo creo que, bueno, la alianza francesa ha logrado o ha intentado, por medio de la mediateca, dar una oferta. Es una biblioteca, no se venden libros, pero es una oferta que la fuimos desarrollando justamente para que creadores y creadores de cómics se pudieran inspirar. Entonces, por supuesto, están invitadísimos a ir a la alianza y ver la diversidad de autores y de autoras, porque tenemos muchas autoras mujeres que hay, y también hay una pequeña parte que está en español, justamente para que fuera un poco más accesible, porque no todos hablan francés, lo sabemos, pero queríamos, en la mediateca no hay nada en español, solo cómics, por eso, porque queremos desarrollar un poco también ese acceso, un público lector que pueda tener esa oportunidad que no hay. ¿Por qué? Porque aquí no hay editoriales de cómics tampoco, en Costa Rica no tenemos eso. Solo está la opción de la autopublicación, estos fanzines. Yo creo que el siguiente paso, no sé si ustedes lo piensan, tal vez podríamos hablar de eso para terminar. El siguiente paso será que es necesaria una industria de editoriales que se dediquen al cómic, o más bien desarrollar la parte web, o qué nos hace falta para dar un siguiente paso. O sea, como escuchando, creo que el problema en realidad es el capitalismo. Entonces creo que el siguiente paso es destruirlo, exactamente, para que podamos tener tiempo y ser felices. Creo que eso es lo que hay que hacer básicamente. ¿Cómo no sé? Sí, bueno, voy a hacer el anuncio promocional, el cómic está ahí. Yo creo que así es como empieza. No, más bien quería mencionar al cómic de Costa Rica. Ahorita estoy con los chiquillos aquí del colectivo 9, que son varios artistas, son como alrededor de 30 artistas, todos en cómic. Hay de todo, hay artistas masculinos, femeninos,
Y digamos, con ellos nos hemos hecho como un pequeño grupito y hemos buscado, junto con Cómic de Costa Rica, dar en los eventos. A veces se cobra, digamos, nos cobran y vemos quiénes son los que tienen la facilidad económica. A veces nos ayudan y dan algún espacio gratis y entonces andamos en varios eventos promocionando pues nuestro trabajo. Yo creo que el siguiente paso es un poquito difícil. Yo lo he visto en otros países como México. En México también es una conversación muy constante de ver cómo se hace una editorial que sea solo cómics, ¿verdad? Y México ha luchado mucho con ese tema. Y sí se ha logrado, hay poquitos que han empezado a levantar vuelo, pero siento yo que es un poco difícil porque la editorial que tiene que encargarse de eso también requiere mucha responsabilidad, de estar siempre viendo estos tipos de eventos, de estar viendo cómo hacen publicidad a los mismos autores, ayudar a los autores. Necesitan una fuerza económica, una entrada económica, ¿dónde hacerlo? A veces esa entrada económica requiere de que a estos cómics se les meta un porcentaje más al precio del público, ¿verdad? Y como dijeron hace poquito, el comprar un cómic a veces es un lujo. Estamos hablando de que un cómic puede valer perfectamente 10.000 colones porque el material no es barato, la impresión no es barata. Y aunque se vea en blanco y negro, no es barato. Entonces, tras de eso, también encontrar una imprenta que por lo menos no golpee tanto esos precios, para que uno como no le llegue al público tampoco con precios muy elevados. Entonces creo que son un montón de factores, ¿verdad? Que no solo es la distribución, el marketing hacia los autores, sino que tienen que tener contactos con los que hacen estos eventos, contactos con gente, tienen que tener financiamiento, las imprentas, algún contacto con imprentas que faciliten mucho la producción de todo esto. Entonces, la verdad, yo pensando en una editorial física, sí, sería un trabajo muy duro. Sería un trabajo muy duro, no digo que imposible, pero sí es un trabajo que estoy segura que muy pocos tendrían el valor de hacerlo. En cuanto a una parte digital, sí también su esfuerzo, porque se necesita contratar gente que sepa hacer una página web, que sepa mantener la página web, se necesita que esté subiendo imágenes, se necesita toda una imagen de marketing digital, se necesita llevar redes, saber cómo se comunican todos estos algoritmos que son imposibles de domar. Entonces el marketing también pesaría ya en un mundo digital y también sería ya otro tipo de dificultad. Igual es el buscar el dinero, porque también, en físico sería una imprenta, pero en digital sería el ingeniero que sepa hacer una página web, que esté haciendo el código, que lo esté manteniendo, que no se esté cayendo la página, que esté pendiente del server, que los pagos de dominio, ¿verdad? Entonces creo que el siguiente paso es un paso difícil. Ojalá alguien tenga los medios para hacerlo, porque sí se necesita más apoyo en la parte del cómic. Ya vemos que el libro antes, tal vez 10 años, 20 años, para la mujer el libro era difícil venir y hablar, que sea una mujer detrás de un libro, la gente no lo compra porque es una mujer. Yo creo que el día de hoy es el cómic es el que está rezagado, porque es arte, pero a veces también está la mentalidad de y voy a pagar eso por unos dibujitos, y unos dibujitos que uno tardó 8 horas 8 horas de trabajo, ¿verdad? Sin mencionar que un cómic tiene la parte escrita de un libro. O sea, todo el proceso para crear un libro también lo tiene el cómic, solo que cuando se termina el proceso del libro, escriben la historia del libro y ahí terminan. El cómic apenas está empezando, porque ya viene toda la parte de boceto, de dibujo, de maquetación. Entonces,
Por eso es que el cómic siento yo que es un poco más caro. La gente tal vez no aprecia mucho eso. Es un poquito difícil con la economía, ¿verdad? Porque el arte es un lujo. El arte no es para cualquiera. Usted no tiene hambre de arte, ni se va a morir de hambre, o si esa vez no llegó a la quincena, necesita comprar un cómic. Usted se espera cuando le sobra plata. Y ahorita como estamos, como que sobre la plata cuesta. Entonces yo siento que sí se ocupa mucho apoyo, digamos, del que pueda darlo, apoyo a los artistas, y si ven un cómic y tiene el precio, créanme que ese precio es el que vale. No está inflando ningún precio, ningún artista infla precios, siempre está bajando precios, eso es lo triste. Y nosotros como comunidad de artistas más bien siempre estamos apoyando a los que bajan el precio, a decirles no lo vale, súbale, que sea su esfuerzo, que no sea gratis. Porque a veces dicen, es que yo bajo el precio porque no me compran, ni bajando el precio compran. Porque eso no lo entienden, piensan que vale, que el arte, que el dibujo no vale nada. Porque dice, este le bajó precio, este vale 500, y aquel vale 300, entonces este está inflando precios, el de 500. No, si el que no está, créanme que la mayoría de los artistas ponen el precio que es. Y no es competencia estar bajando precios, porque bajando el precio denigra. Entonces a veces la gente llega y ve esos precios y dicen, está caro, lo cual uno no los está obligando, porque claro, no, está bien, si no puede, ni modo, es un lujo y lo entendemos. Pero también hay una parte difícil entre los mismos artistas que nos pisamos también, y a veces sin saberlo, de que bajamos los precios que no deberíamos estar bajando. O sea, quien lo pueda comprar, lo va a comprar. Y el que no puede, lástima, pero si no puede, no hay que bajar el precio, no hay que pegar regalías, no hay que... Igual yo creo que lo pasa mismo a los autores de libros. Yo he escuchado lo mismo de parte de los autores de libros. Creo que es un mal del arte en general. Yo como estuve en arquitectura, también es un mal de arquitectura. Que el ingeniero no cobra más barato. Entonces, yo creo que esos son como los desafíos que hay en referente al cómic. No hay más comentarios, no hay preguntas. Bueno, de parte de Cómics de Costa Rica y de la Alianza Francesa les agradecemos mucho, Evelyn, Marieli y Raquel y Chabela, por haber aceptado nuestra invitación y haber estado aquí con todos. Y gracias a ustedes también por estar acá. Muchas buenas noches. Gracias.